Hola, mi nombre es Juan Manuel y en esta segunda parte del encuentro semanal vamos a seguir trabajando con nuestras primeras instrucciones y nuestros primeros datos, ¿sí? Retomamos un poquito cómo veníamos trabajando. Dijimos que los programas se construyen con sentencias alfanuméricas en función de la sintaxis del lenguaje de programación, que están conformados por datos e instrucciones. Trabajamos un poco la cuestión vinculada a los datos. Ahora vamos a ver las principales instrucciones de la estructura secuencial de un programa en Python. ¿Sí? Vamos a ver nuestras primeras tres instrucciones que nos van a permitir resolver nuestros primeros problemas: la asignación interna, la instrucción print y la instrucción input o asignación externa, ¿sí? Antes de terminar esta segunda parte de la clase. Vamos con la asignación interna, ¿sí? Esta ya la vimos y tiene que ver con utilizar el operador, la instrucción asignación para alojar en memoria un valor a un dato, ¿sí? Cuando se desea inicializar o modificar el valor de una variable, por eso se llama variable, o en determinado momento puede tener valores diferentes, se realiza una operación de asignación con el símbolo si la asignación no es equivalente a la igualdad. Cuando nosotros asignamos, lo que hacemos es asociar un valor a un identificador o al nombre de una variable. Es decir, variable igual a expresión, lo que decimos es guardar el resultado de expresión en una variable. ¿Qué es una variable? Es un identificador, en este caso se llama variable, pero podría tener cualquier nombre, que identifica una dirección de memoria en mi computadora. Veamos algunos ejemplos. En este primer caso, alojamos o asignamos el valor 42 en la dirección de memoria cuyo identificador es number, ¿sí? Guardamos el valor 42, un número entero, en una dirección de memoria representada por la etiqueta number. Acá vamos en el segundo caso, donde alojamos en una dirección de memoria denominada greeting el valor hello world, ¿sí? Fíjense, hasta aquí alojamos un tipo de dato numérico entero en el caso y un tipo de dato string en el segundo caso. Pero también podemos hacer cosas más interesantes que nos van a ayudar a resolver problemas, como alojar diferentes expresiones. En este caso vemos que lo que estamos alojando en la dirección de memoria representada por la variable total es el valor 15 más 25. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se va a calcular esta expresión, es decir, 15 se va a convertir en 15, 25 es 40 y el 40 se va a guardar en la dirección de memoria representada por total. En este otro caso, lo que vamos a hacer es se va a resolver esta expresión, 42 menor a 84, lo que devuelven dos números con un operador relacional, es un valor de verdad, en este caso un booleano. Como 42 es menor a 84, se va a transformar en true, en verdadero, y lo que se va a guardar en la dirección de memoria representada por el valor verdadero. ¿Sí? Acá tenemos respondidas estas dos interrogantes. Por otro lado, sí, como vimos anteriormente de manera intuitiva, podemos alojar o asignar en una dirección de memoria un valor o una expresión. Ahora bien, ¿qué es formalmente una expresión? Una expresión es una combinación de operadores constantes y variables. Las constantes son un tipo de variables para las cuales no cambia el valor durante toda la ejecución del programa, y estas expresiones pueden constar de uno o más operandos, ¿sí? Cuando decimos operando decimos los valores, y cero o más operadores, que luego producen un valor, ¿sí? Fíjense que estamos diciendo que una expresión puede tener cero operadores, con lo cual una asignación como esta también es una expresión. ¿Sí? Fíjense que todas van a tener este formato, se van a ejecutar de derecha a izquierda, en donde se va a hacer el cálculo del valor de los datos en conjunción con los operadores, y el resultado de esta expresión se va a guardar en la dirección de memoria, en este caso se llama result, pero en la que se esté asignando esa expresión. Podemos decir también que una expresión es una porción de código que produce o calcula un valor. Ahora bien, vimos que hay diferentes operadores. Inicialmente vamos a trabajar con los operadores aritméticos, que son los que vemos acá: la suma, la resta, la multiplicación, la división entera. ¿Sí? Cuando aplicamos la división entera, decimos, por ejemplo, 7 dividido 4, el resultado va a ser 1. ¿Sí?
También tenemos el módulo o el resto, ¿sí? Cuando si nosotros aplicamos 7 dividido 4, el resultado va a ser 3, porque el módulo representa el resto de la división entera, ¿sí? Si hacemos la división de 7 dividido 4, vemos que es 1 y sobran 3. Eso que sobra nos lo va a dar el módulo. Después está la división real y la exponencial o la potencia, ¿sí? Como venimos trabajando en otras asignaturas como matemática. Acá tenemos algunos ejemplos que les dejamos de bitácora para que puedan trabajar de estos operadores aritméticos y pasamos a la siguiente instrucción, que es la instrucción print. La instrucción print es muy importante porque nos va a permitir devolver resultados al programa, al mundo exterior. Es decir, si yo obtengo un resultado producto de una expresión, luego puedo mostrarlo en pantalla con la instrucción print, ¿sí? Es muy importante porque nos va a servir para materializar las salidas en nuestro enfoque de proceso. Recuerden, nuestro enfoque de proceso tenía entrada, procesamiento y salida. El procesamiento lo vamos a trabajar a partir inicialmente de los operadores relacionales, de los operadores aritméticos y de los datos, así como la instrucción asignación. La salida la vamos a trabajar a partir de la instrucción print. Acá les dejamos los parámetros de la instrucción print y vemos algunos ejemplos. Si yo pongo print entre paréntesis el valor que quiero imprimir, lo va a imprimir en pantalla. Ahora bien, yo podría ir alternando, ¿sí? En la instrucción print literales, fíjense que son valores entre comillas que nos van a permitir representar algo que yo quiero mostrar en pantalla sin que el print lo interprete, y podría ir alternándolo con variables. Cuando yo pongo una variable dentro del print, lo que me va a volver es el valor que está alojado en esa dirección de memoria. Como el nombre estaba asignado a el valor Pepe, me va a mostrar Pepe en vez de nombre, obviamente, y para edad lo mismo, me va a mostrar el valor 25, que es lo que está guardado en edad. También otra cuestión interesante es que el print lo puedo utilizar para mostrar el valor alojado en una dirección de memoria variable, o también puedo utilizar el print para mostrar el resultado de una expresión. 7 por semana me va a mostrar 28 porque el valor de semana es 4. 7 por 4 es 28, me muestra eso en pantalla. Otra cuestión más, o otra forma más elegante de mostrar resultados en pantalla, ¿sí? Es el formateo de texto. Si yo predefino la letra F o pongo la letra F antes de las comillas de lo que voy a mostrar en la instrucción print, puedo ir intercalando textos, variables o expresiones, rodeando esas variables o expresiones con llaves. Fíjese que en términos de código queda bastante más claro esta segunda alternativa que la primera. En la primera, además, tiene el riesgo adicional que tengo que ir intercalando los valores literales y las variables con comas. Si yo me olvido de alguna coma, me va a tirar un error el programa. En este caso, resulta bastante más fácil de leer que en el primer caso. Cada programador puede utilizar su forma de resolver esta cuestión. Por último, ¿sí? En esta clase vamos a ver nuestro primer eslabón del enfoque de procesos. Vimos cómo mostrar los resultados, vimos cómo procesar nuestras entradas, ahora vamos a ver cómo ingresar entradas o datos a mi programa. Y para eso vamos a utilizar la instrucción o la función input. La input que hace pausa la ejecución de un programa para permitir que el usuario ingrese un valor desde el teclado, ¿sí? Una vez que el usuario ingresa un valor y aprieta Enter, todos los caracteres escritos se van a devolver como un string, ¿sí? Fíjense, se utiliza de esta manera la instrucción input. Yo pongo input, what is your name. Lo que va a pasar es que va a quedar cuando se lea esa instrucción por parte de Python, va a quedar el cursor titilando para que el usuario ingrese un valor. El usuario, por ejemplo, ingresa el valor Smith, da Enter, y lo que me va a quedar guardado en la dirección de memoria representada por la etiqueta name es ese valor que ingresó el usuario, y que luego yo voy a poder utilizar en el marco de mi programa como un dato de entrada, ¿sí? Esta instrucción se denomina asignación externa. ¿Por qué? Bueno, la asignación interna lo que hace es asignar un valor a una variable desde adentro del programa. En caso de cambio, en la asignación externa lo que hago es asignar un valor desde afuera del programa al usuario en utilización de mi programa. Ahora bien,
cuidado cuando vayamos a trabajar con números, lo que devuelve la función input un string. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo luego quiero utilizar un número ingresado por un usuario, voy a tener que hacer un casteo de tipos. ¿Qué es un casteo de tipo? Básicamente es modificar el tipo de una variable a otro tipo diferente. Fíjense que hay diferentes funciones para casteo de tipos entre las que se encuentra la instrucción o la función int. Int lo que hace es convertir el 50, que era un string, en un número para luego poder aplicar funciones o operaciones definidas para los valores numéricos. Acá les dejamos algunos ejemplos, por ejemplo, el casteo de tipo a entero o el casteo de tipo a flotante, acá está la función para hacerlo. Otros ejemplos más, ¿sí? Y por ahora terminamos con nuestras primeras tres instrucciones, la instrucción input, la instrucción asignación y la instrucción print.